Masterclass número 4 vamos a recorrer sintéticamente, pero poner en relieve la importancia que tienen las teorías de la psicología en el campo de la educación, lo que podríamos llamar teorías psicopedagógicas que intervienen e interpretan el proceso de aprendizaje y a partir del cual, por supuesto, no solamente han permitido que la psicología se instale como una ciencia también del campo de la educación, sino que a su vez hace que los educadores puedan interpretar con las herramientas de cada una de las teorías y con el conocimiento que trae cada una de ellas y sus precursores, cómo se produce el proceso de aprendizaje en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Vamos a comenzar. Los antecedentes principales que tiene la psicología se remontan al funcionalismo, a partir, por supuesto, de la teoría que se desarrolla en el continente americano, que con su corte más científico y pragmático, el funcionalismo se convierte en lo que llamamos estructuralismo de Wundt. Sus principales exponentes han sido William James, que vivió hasta el año 1910, y John Dewey, quien vivió hasta el año 1952. Es decir, el gran aporte de estos investigadores se posicionó prácticamente en fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. William James fue filósofo y profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Se orienta hacia el pragmatismo y el empirismo, mientras que Dewey proyectó sus ideas del funcionalismo hacia la educación, tomando aportes de la biología evolucionista de Darwin y del pragmatismo de James. Consideró que cuando se educa son más importantes las necesidades de los estudiantes que los contenidos a enseñar, y que no es adecuado ni significativo descomponer el comportamiento humano en elementos como sostenía el estructuralismo original. Para Dewey, la verdadera escuela era aquella que fomentaba el mejoramiento de la sociedad y donde los niños aprendieran reproduciendo trabajos realizados en la vida cotidiana de la comunidad. Dewey consideraba que en una sociedad democrática la educación debía tener como función prioritaria la de fomentar en los niños el desarrollo de ciertos hábitos y de una moral que contribuyese al bienestar de la comunidad. Su posicionamiento pedagógico se orientaba al desenvolvimiento del espíritu social para justamente superar en todas sus formas la influencia del individualismo y propender a la organización de una comunidad cooperativa. Para Dewey, la verdadera escuela era aquella que fomentaba el mejoramiento de la sociedad y donde los niños aprendieran reproduciendo trabajos realizados en la vida cotidiana de la comunidad. Otra de las teorías que han contribuido al campo educativo ha sido el conductismo, una corriente de la psicología educativa que surge en Estados Unidos y basada en el estudio de hechos observables. Evidentemente, la conducta es, desde lo psicológico,
algo absolutamente observable en el sujeto. Se decía desde el conductismo que para que la psicología fuera realmente una ciencia del campo científico internacional, debía estudiar la conducta observable del sujeto. Es decir, aquello que las personas hacen, dejando de lado el estudio del alma o la conciencia. Esto del alma, por ejemplo, nos remonta incluso a los grandes filósofos griegos, quienes ya en sus escritos hablaban del estudio del alma. Es un dato muy interesante que simultáneamente al movimiento del conductismo, estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento conductista estaba fluyendo de la misma manera que las teorías de Sigmund Freud en Europa, quien comenzaba sus estudios sobre el inconsciente. Pero el conductismo no fue sino hasta ya avanzado el siglo XX en que, retomado por John Watson, estudió la adaptación de los organismos a sus entornos, específicamente los estímulos que provienen del medio externo y llevan a los organismos a responder. Se conoce al conductismo como una teoría de estímulo-respuesta. Esta es una ecuación. Ante un estímulo, la respuesta siempre es la misma, solo una vez aprendido el estímulo. Esta teoría mecanicista deja de lado otro factor humano interno como la emoción, la motivación, los conocimientos previos del sujeto, las representaciones, en fin, todo lo que no puede ser objetivo ni cuantificable. No obstante, en su momento, ha explicado el hecho educativo y ha podido de alguna manera hasta definir o dar una noción de aprendizaje. Para Watson, la conducta es condicionada, producto justamente del aprendizaje. Estas ideas tuvieron importante influencia en la educación de los niños, en la publicidad y hasta incluso en el área laboral. Adquirió especial importancia para estudiar el aprendizaje humano, aunque muchos de sus experimentos fueron realizados con animales en laboratorio. Muchos recordarán, seguramente quienes han transitado por el estudio de las teorías de la educación, los experimentos de Pavlov, quien, a partir del desarrollo en laboratorio del estudio de la conducta de perros, pudo demostrar antes que Watson que ante un estímulo había una respuesta. Muchos recordarán, seguramente quienes han transitado por el estudio de las teorías de la educación, los experimentos de Pavlov, quien, a partir del desarrollo en laboratorio del estudio de la conducta de perros, pudo demostrar antes que Watson que ante un estímulo había una respuesta. Los famosos estudios de Pavlov tenían que ver con hacer aprender a los perros mediante el sonido de una campanilla que seguido a ese sonido venía el alimento. Tiempo después, Pavlov demostró que con hacer sonar la campanilla, los perros ya tenían su boca llena de saliva, es decir, habían aprendido que venía la recompensa. Estímulo-respuesta, lo más puro del conductismo. Estímulo-respuesta, lo más puro del conductismo. Podemos sintetizar las ideas centrales del conductismo en las siguientes. La conducta humana puede ser estudiada objetivamente y para ello se dejan de lado las variables internas, no observables. A todo estímulo ambiental sigue una respuesta. Manipulando los estímulos se puede intervenir sobre la conducta. Los organismos reaccionan de manera similar. Los seres humanos funcionan de manera similar a una máquina, recibiendo estímulos y generando respuestas. Otra teoría de la que ya estuvimos hablando cuando hablábamos de conductismo es la del psicoanálisis o teoría psicoanalítica, que también desde el fenómeno de la conciencia y el inconsciente, Sigmund Freud inspiró a muchos para llevar estos conocimientos al terreno de lo educativo. Freud consideró que en el inconsciente es donde se encuentran las verdades, las verdaderas causas de la conducta humana y que son desconocidas por el mismo sujeto.
hasta que florecen de alguna manera a través del mecanismo consciente. En este sentido, es la razón por la que desde el conductismo se rechazaba la teoría del inconsciente y consciente. No podemos negar que a partir del descubrimiento del inconsciente por parte de Freud surge una nueva manera de comprender al hombre, ampliando así el campo de conocimiento de la psicología. Se inaugura en la teoría psicoanalítica las repercusiones y el reconocimiento social que ha llevado a la humanidad, 100 años después, a entender muchos de los mecanismos internos que no habían sido posibles de observar sino hasta la revelación del psicoanálisis. El psicoanálisis, que así se denomina la teoría propuesta por Freud, se diferenció de la psicología imperante en la época, fines del siglo XIX y una gran parte del siglo XX, no solo por su objeto de estudio, el inconsciente, sino también por la manera de investigar. A diferencia de los enfoques centrados en estudios de laboratorio, Freud utilizó el método clínico, a partir del cual abordó los trastornos neuróticos de sus pacientes. El método clínico se caracteriza por un contacto personal y directo entre el sujeto y el investigador a fin de conocer y comprender las conductas y los factores que intervienen en esa conducta determinada. Freud recurrió a diversas técnicas, desde la hipnosis a la presión sobre la frente de los pacientes, hasta la asociación libre, considerado el método por excelencia y utilizado por los psicoanalistas hasta la actualidad. La asociación de ideas es una forma por la cual el paciente relaciona con el terapeuta, mediante la transferencia, paulatinamente los contenidos inconscientes causantes de los trastornos neuróticos. Sintéticamente vamos a ver las características de la neurosis. Otros psicoanalistas posteriores a Freud son quienes realizaron aportes muy significativos que se han tomado en la psicología educativa, en definitiva, en el territorio de las ciencias de la educación. Por ejemplo, podemos reconocer la intervención que han tenido el desarrollo y divulgación de las propuestas post-psicoanalíticas hechas por Alfred Adler, que vivió entre 1870 y 1937, Melanie Klein, fundamentalmente entre 1882 y 1960, Anna Freud, hija del legendario psicoanalista y fundador de la teoría, nacida en 1895 y fallecida en 1982, y también, por supuesto, Jung y Lacan. Sin embargo, luego de la segunda mitad del siglo XX, es la psicología genética de Jean Piaget, nacido entre 1896 y fallecido en 1980, quien se destaca en el desarrollo de las psicologías de la educación. La palabra genética no refiere exclusivamente a genes, como podríamos interpretarla en la actualidad a partir de la evolución que ha tenido la genética como ciencia, sino a la génesis, al origen de las estructuras. En este caso, estructuras lógicas, las que explican mejor que ninguna cómo se desarrolla el pensamiento en la evolución de los niños y adolescentes. Piaget consideró que la inteligencia evoluciona por etapas, las cuales permiten aprendizajes cada vez más complejos, desde la búsqueda que realiza un bebé de un objeto escondido hasta la resolución de problemas científicos en el adolescente. Todo se construye paulatinamente desde el mismo momento del nacimiento, en el que se dan las primeras experiencias primarias de aprendizaje para el niño. Aunque la teoría de Piaget en sus orígenes es evolutiva y no educativa, los postulados fueron aplicados a la educación provocando profundas modificaciones tan significativas en la actividad docente
como la misma definición que habla de el aprendizaje como construcción, es decir, la actividad constructiva del estudiante en su proceso de aprendizaje. Piaget consideró que la inteligencia evoluciona por etapas, las cuales permiten aprendizajes cada vez más complejos, desde la búsqueda que realiza un bebé de un objeto escondido hasta la resolución de problemas científicos en el adolescente. Todo se construye paulatinamente desde el mismo momento del nacimiento, en el que se dan las primeras experiencias primarias de aprendizaje para el niño. Una de las ideas más trascendentes en este sentido es que la capacidad de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo de un sujeto. La probabilidad de que un estudiante resuelva un problema y aprenda en consecuencia está condicionada por el desarrollo de la estructura lógica. En este sentido, es aconsejable que el educador no solo conozca las capacidades intelectuales del niño, sino que también adecúe los contenidos y las actividades escolares para que puedan ser asimilados correctamente y conforme a la individualidad, a la subjetividad del estudiante. Las etapas del desarrollo cognitivo identificadas por la psicología genética definen niveles de competencia e indican lo que el sujeto puede aprender en determinada etapa evolutiva, desde el nacimiento y hasta acontecida la adolescencia. Al respecto, debemos reconocer que existen algunas limitaciones. Una de ellas refiere a las edades en que los niños desarrollan las estructuras lógicas según la teoría psicogenética. Son edades promedio. De ninguna manera podríamos establecer puntos fijos de cambio de esas estructuras. Esto es importante advertirlo, ya que según cada sujeto y su subjetividad, el camino evolutivo va a ser diferente y alcanzará el desarrollo completo de cada una de las 4 etapas que seguidamente veremos en una edad más o menos diferente a la de otro par de su misma edad. Existen importantes diferencias entre los niños de acuerdo a los estímulos que reciban o a la historia personal que haya atravesado, es decir, a su experiencia de vida desde el momento del nacimiento. Otra limitación es que si bien el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado es importante para lograr los aprendizajes, esto no es suficiente. También son importantes los conocimientos previos y los aprendizajes logrados con anterioridad. Estas limitaciones se derivan del hecho de que la teoría psicogenética de Piaget explica el desarrollo de las estructuras lógicas y la construcción del conocimiento humano de manera general y universal hasta cierto punto independiente de las características, del contexto, de lo que cada uno ha atravesado en la experiencia de vida y en el ciclo vital, mientras que el aprendizaje escolar se realiza en una institución social en una época determinada. También en un contexto determinado, pero por sobre todas las cosas, dentro del contexto formal y sistemático programado de la educación. Al respecto, debemos reconocer que existen algunas limitaciones. Una de ellas refiere a las edades en que los niños desarrollan las estructuras lógicas según la teoría psicogenética. Son edades promedio. De ninguna manera podríamos establecer puntos fijos de cambio de esas estructuras. Esto es importante advertirlo, ya que según cada sujeto y su subjetividad, el camino evolutivo va a ser diferente y alcanzará el desarrollo completo de cada una de las 4 etapas que seguidamente veremos en una edad más o menos diferente a la de otro par de su misma edad. Existen importantes diferencias entre los niños de acuerdo a los estímulos que reciban o a la historia personal que haya atravesado, es decir, a su experiencia de vida desde el momento del nacimiento. Muy bien, y como hemos podido repasar hasta aquí algunas de las teorías de la educación que llamamos justamente teorías psicopedagógicas y sus precursores, podemos afirmar que ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas puede tener hegemonía sobre la otra, porque cada una respondió a un momento de la evolución, no solamente de la psicología y de la educación como ciencias, sino también de la misma humanidad. Por ejemplo, el conductismo
prácticamente marcó, signó la construcción y la evolución de la escuela, sobre todo en Argentina, durante gran parte del siglo XX. Podríamos afirmar que desde los años 80 en adelante, en la Argentina, por ejemplo, comenzó la incursión de la teoría psicogenética de Jean Piaget, acompañado por también los aportes de una gran psicopedagoga argentina de renombre internacional, conocida como Alicia Fernández, quien también tomó aportes de Piaget para explicar sus propias ideas acerca del aprendizaje. Siempre digo a mis estudiantes de carreras de profesorado que ninguna teoría es pura y en el desarrollo de la práctica ninguna tiene una preexistencia sobre la otra. Es más, me atrevería a asegurar que en el contexto de la práctica cotidiana todas confluyen y en algún momento nuestras prácticas parecen conductistas, en otro momento parecen constructivistas y en otros momentos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, necesitamos de las interpretaciones justamente del psicoanálisis para entender conductas de los estudiantes. Todo esto que queda pendiente para hablar de adolescencia lo vamos a ver seguidamente en la próxima Masterclass número 5. Los veo entonces.